Ahora sí. Entonces, se trata de la propiedad de Tarpike. Les voy a explicar qué es lo que significa Tarpike. Para ecuaciones fraccionarias, parabólicas, también voy a explicar qué es lo que es una ecuación, sobre todo fraccionaria, en qué sentido. Y esto de condición no cero exterior. Esto es también son, hay tres puntos importantes en la charla que son las palabras claves, que son Tarpike, fraccionario y esto de dato exterior. Este es un trabajo en conjunto con un colega, Mahamadi Warma, de la Universidad de George Mason en Estados Unidos, un gran colaborador que tengo. Ya a Mahamadi lo conocí por el año 2015 en Bilbao, en País Vasco, y desde ahí hemos estado colaborando y ya tenemos varios trabajos y este es el último que hemos realizado. ¿Ya? Ok, la idea de la charla es, voy a hablar una pequeña introducción para explicarles qué significan estas tres palabras claves que coloqué en el título. Les voy a mostrar después ya los resultados que obtuvimos con Mahamadi. Voy a mostrar solo los resultados, no voy a hacer ninguna demostración por si acaso. Sí voy a decir qué cosas de la carrera se necesitan, qué cursos, qué propiedades uno tiene que saber para poder estudiar este tipo de propiedades. Y por último, voy a mencionarle algunos problemas abiertos, tres problemas abiertos en general, y vamos a ver qué se puede hacer. Y quizás le menciono un cuarto problema abierto, que no lo escribí, y que puede ser también, no sé, quizás un tema de tesis para algún estudiante de ingeniería matemática. ¿Ya? Ok, entonces partamos. Una pequeña introducción. Sé qué es lo que es esto del Tarpike. ¿Ya? Entonces, el origen de esta palabra se debe a un libro de Dorfman, Samuelson y Solo, ¿ya? Del año 58, ¿ya? Y que era un término bien clásico, pero era para referirse al término de una autopista. ¿Ya? Uno dice Tarpike. Entonces, ¿qué significa Tarpike? Cuando uno lo coloca en Google, en Translate de Google, dice autopista de peaje. ¿Ya? Eso dice. ¿Ya? O sea, antiguamente, claro, en el 58, el año 50, habían autopistas que no eran con peaje, pero ellos trataron de decirle esto de la autopista peaje y le llamaron Tarpike. ¿Y qué tenía que ver esta cuestión con temas de economía? Porque el libro tiene que ver con programación lineal y análisis económico. ¿No? Dice, ¿qué tiene que ver una autopista de peaje con economía? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos interpretaron este concepto de Tarpike de una manera bien intuitiva. Entonces, supongamos que nosotros queremos ir de una ciudad a una ciudad B, en auto. Ya vamos a ponerlo en auto, ya no vamos a poner bus porque los buses paran, entonces tienen parada, entonces vamos a poner solamente un auto. Entonces dice que la mejor forma o la manera óptima de recorrer o de ir de una ciudad A una ciudad B es tomar la autopista, ¿ya? El Tarpike, lo más pronto posible, quiere decir lo más cercano a la ciudad A, y salir de esta autopista lo más cercano a B. ¿Qué quiere decir? Mantenerme la mayor cantidad del tiempo posible en la autopista. Y esa es la manera óptima de viajar de una ciudad a una ciudad B. Eso es lo que ellos interpretaban. ¿Ya? Obviamente ellos después le dieron un análisis, una aplicación al tema económico que tenía que ver con tres arcos con respecto a un análisis económico de un problema particular, pero no quiero entrar en mucho detalle en eso. ¿Ya? Quiero ir ya más a lo que nos compete. Siempre existe la ruta más rápida entre dos puntos, eso es obvio, es cosa de meterse a Waze, ¿sí? Colocar a dónde queremos ir y Waze le dice, mire, ahí tengo 4 rutas y esta es la ruta más óptima. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto lo que dice Waze no depende de qué tan lejos o cercano estén los dos puntos o al punto final donde uno quiere ir. ¿Ya? Pero el punto, y uno lo ve cuando programa un viaje, es que si las ciudades o al destino que yo quiero ir está cercano, y obviamente lejos una autopista, lo más probable, o en general, puede ser que la mejor ruta, la ruta óptima, no sea entrar a la autopista. ¿Ya? Obvio, si quiero ir no sé, yo vivo en la Florida y quiero ir a Puente Alto,
No voy a ir a tomar Vespucio, después tomar el acceso sur y después irme por Pirque para llegar a Puente Alto. No voy a ir por Avenida La Florida, ¿sí? Que no es una autopista. Ya, pero ¿qué pasa si las dos ciudades o el punto de destino está lejos? Suficientemente lejos. Siempre hablamos en matemática que es lo que es suficientemente lejos, suficientemente pequeño, ¿sí? Todo depende de lo que queramos hablar. Podemos decir Santiago Puerto Montt o Santiago Rancagua, ¿ya? Ese es el lejos, ¿ya? Dependiendo del caso. Pero en el sentido de que si estas dos ciudades o mi destino está suficientemente lejos, lo mejor siempre valdrá la pena ingresar lo antes posible a la autopista, permanecer en ella lo mayor cantidad de tiempo posible y salir de la autopista lo más cercano a la ciudad de destino. Incluso si esto significa que yo recorra mayor kilometraje. ¿Ya? Siempre, independiente de eso, va a ser lo más óptimo. Entonces aquí me dije un pequeño ejemplito. Puse en Google Maps, quiero ir de Santiago a Valparaíso. ¿Ya? Y quité la opción en Google Maps de tomar una autopista. Entonces aquí está en azul y aquí está otra en plomito. Entonces está en plomo irse por acá, por Maipú, irse bien por atrás por las cuestas, irse por Casablanca, bla, bla, bla. Uno se demora 3 horas 44 minutos. Y después irse por la ruta 5 Norte, no, esta es la 5 Norte, es paralelo, pero porque no me puedo tomar autopista, pero irme por Limache, por todo ese sector, ¿ya? Quillota, ¿ya? Y ahí me demoro 3 horas 18, ¿ya? Sin tomar una autopista. Esta imagen creo que la hice un viernes en la noche, no, o el jueves en la noche, cosa que no había ni tráfico, ¿ya? Si se dan cuenta, el único tráfico que se ve aquí es la salida de Santiago, ¿ya? Que eso debe ser Alameda. Así que, nada. Pero después puse, colóqueme una autopista y miren la diferencia. Lo que hace se demora 1 hora 32, bajó 2 horas la distancia, ya, el tiempo. Y si se dan cuenta, acá en Santiago, él trata inmediatamente, aquí, bueno, uno podría hacer un zoom, e irse inmediatamente acá a la costanera, a la autopista costanera, al tiro. Súper rápido, no se quiere ir por la Alameda para tomar la ruta 68. Él dice, mire, lo más fácil es váyase inmediatamente a Costanera, después de la Costanera empalme con la ruta 68, y acá, bueno, aquí hay una parte ya que tiene que bajar a Valparaíso que ya no quedan autopistas. Entonces hace exactamente eso el Google Maps. La ruta óptima o la de menor tiempo es váyase lo más pronto posible a la autopista y quédese en la autopista el mayor tiempo posible y después salga a la autopista. Obviamente esto es súper empírico porque si nos vamos un viernes para un fin de semana largo a Valparaíso, aunque nos vayamos por la autopista, igual nos podemos demorar 3 horas, ¿sí? Por los tacos, el tráfico y bla, 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 ¿sí? Así que este es el caso ideal, ¿ya? Se supone porque en una autopista, porque esto tiene sentido, porque en una autopista uno se supone que va a andar siempre a velocidad constante, a la mayor velocidad, 100, 120, de acuerdo a los tramos. Entonces eso hace que uno se demore lo menos posible. Pero si hay tráfico, eso ya no se cumple. O sea, otra motivación por qué estudiar esto del Turnpike, lo que estaba diciendo con respecto a la autopista es, bueno, yo entro lo más pronto posible a la autopista, me quedo la mayor cantidad del tiempo en la autopista y después salgo a mi ciudad de destino. Lo que dice eso es que cuando ustedes entran a la autopista, ustedes están considerándose casi como un problema estacionario. ¿Por qué? Me dice, profe, pero si me estoy moviendo, estoy avanzando, voy a velocidad 120, por ejemplo. Sí, pero usted va a velocidad constante. Entonces usted como que no está variando mucho. A lo más varía, no sé, porque va a pasar por un puente y pasa 100 kilómetros por hora. O viene carabinero, 100 kilómetros por hora. Pero esa es su variación, es muy poca. No pasa de 100 a 20 o a detenido, como un semáforo. Entonces usted está siempre a una velocidad constante. Entonces uno se puede considerar que yo soy constante en todo ese periodo de tiempo. No evoluciono en el tiempo. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Y esa motivación, ese tema del Turnpike, a mí me
me motivó a estudiar esta propiedad del Turnpike cuando conocí a Enrique Suazua, también el año 2015, cuando hice una pasantía con él. Y tenía que ver con todo el tema de explicar matemáticamente, aquí ya un poco a lo que hablaba Felipe hace un rato, matemáticamente por qué cuando se estudia la aerodinámica, por ejemplo, de los autos, que es la primera foto de los autos, ya una autocarrera, Fórmula 1, un avión, o aquí también incluso la posición, el casco y el equipamiento, la tenida de un esquiador para tener la menor cantidad de roce con el viento. Quiere decir que tener la mayor velocidad posible, ¿sí? La mejor aerodinámica. ¿Cuál es el problema? Que todos estos modelos o todos estos problemas ingenieriles se estudian en túneles de viento. Y uno dice, ya sí, tiene sentido. Pero ¿por qué tiene sentido si el auto aquí está quieto, el avión aquí está quieto y aquí este esquiador está quieto? ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy analizando su aerodinámica siendo que él después cuando se lo use va a estar en movimiento? Ya. Lo que dicen los ingenieros cuando estudian esto es que como va a estar a una velocidad casi constante, lo mejor es decir, bueno, coloco a la persona quieta y lo único que hago mover es el viento, ¿sí? Su resistencia. Entonces esto tiene que ver con el Turnpike, porque dice, mire, entonces al final yo me parezco como un problema estacionario. No soy exactamente un problema evolutivo. La mayor cantidad del tiempo soy un problema estacionario. Por ejemplo, en particular los aviones, la aerodinámica la estudian sobre todo cuando el avión ya llega a su máxima altura. Los que han podido viajar a una ciudad ya bastante lejana en avión, no sé, más de 3 horas, o bueno, sí, no, que en 1 hora es muy poco, no alcanza a hacer mucho, pero el avión lo que hace es subir lo más rápido posible, muy rápido, y después se estabiliza. Y en ese momento, ahí se considera que el avión está en un problema estacionario. No varía, se mueve bajo turbulencia, baja un poco la velocidad, pero es casi como un problema estacionario. ¿Y qué hace el avión? Trata de mantenerse la mayor cantidad del tiempo posible ahí arriba. Y después aterriza. Entonces, ese de nuevo es un Turnpike. ¿Cuál sería el Turnpike? Llegar a la altura máxima y ahí tengo velocidad máxima. ¿Ya? Entonces, todo esto nació como la motivación para estudiar el Turnpike. Con Enrique empezamos a estudiar el trabajo para aviones, tratar de probar matemáticamente que eso tenía sentido. No lo logramos hacer, el problema es muy difícil. Porque aquí uno ya entra a lo que se llama Shape Optimization, que es optimización de forma, y es un problema súper complicado, ¿ya? Pero yo creo que pronto lo vamos a poder resolver. Ya. Entonces, matemáticamente, ya esa es la parte como motivacional, ingenieril, y uno dice, ah, bueno, ahora ¿cómo lo planteamos matemáticamente? Entonces, un ejemplo, la formulación es bien sencilla, yo considero una dinámica, un sistema dinámico, tengo y coloqué una EDO, ¿ya? Pero esto puede ser una EDO finito dimensional o infinito dimensional. Tengo una EDO, x' igual a una función, que depende de mi estado y de una cierta función u que le vamos a llamar el control. Entonces nosotros vamos a considerar un problema de control óptimo, quiere decir minimizar algún costo, no sé, lo que sea, ¿ya? Un costo. Que le colocamos este J hiper T. Y de manera análoga, uno considera el problema estacionario. ¿Ya? Porque pues, acuérdense que yo dije, mire, si en la autopista usted casi se considera un problema estacionario, como un auto que no se está moviendo. ¿Ya? Entonces uno considera el problema estacionario, considera la misma dinámica, la dinámica es la misma, salvo que es un problema estacionario, así que lo que tengo es que la F es 0, ¿sí? Ya no tengo derivada, ¿sí? Solo un problema estacionario. Y supongamos que por ahora estos dos problemas de optimización tienen mínimo, ¿ya? Los que saben ya, no sé, cálculo en varias variables, cálculo 3, el mínimo no necesariamente siempre existe, o en cálculo 1, uno sabe que si tengo una función continua definida en un intervalo cerrado y acotado, ella siempre alcanza su mínimo y su máximo, ¿ya? Pero necesito tener un intervalo definido en algo. Aquí solamente estoy minimizando sobre los controles U, entonces no sé dónde están, no sé si están en un compacto, bla, bla, no sé nada, ¿ya? Entonces voy a asumir que por ahora esto existe en los controles óptimos, ¿ya? Y obviamente su estado óptimo. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que queremos estudiar? Es decir, quiero ver cómo se comporta el control y estado óptimo evolutivo con respecto al control y estado óptimo estacionario. Quiero ver si hay alguna relación entre ellos dos, ¿ya?
Aquí puse a analizar convergencia, pero en sí lo que quiero ver es cuál es la relación que existe entre ellos dos, entre esos dos estados. Matemáticamente, dice, matemáticamente entre palabras, es decir, ¿qué es lo que quiero establecer con esta propiedad del TARPAI? Quiero, de alguna manera, probar que mi control óptimo evolutivo y mi estado óptimo evolutivo están cercanos a mi control y estado óptimo estacionario, pero están cercanos de manera exponencial. Entonces uno dice, eso es como estabilización. No, lo que quiero es solamente que una gran cantidad del tiempo estén cercanos. Pero hay otra cantidad del tiempo, que ojalá que sea pequeña, que yo no sé qué es lo que son. No sé si son cercanos, pueden estar lejos, no tengo idea. O sea, no es un problema de estabilización. Estabilización es cuando uno dice, quiero encontrar algo, un ente, un objeto en mi ecuación, en mi sistema dinámico, de tal manera que la solución converja a un cierto estado. ¿Ya? En general uno le pide que sea cero, si el problema lineal, que converja, y uno en general pide que sea una convergencia exponencial. Pero lo que quiero es que converja a cero, ¿ya? Cuando el tiempo es infinito. Acá no, solo quiero que en un intervalo de tiempo grande las cosas se parezcan. Entonces, ¿cómo sería matemáticamente esta ecuacioncita que está en rojo acá abajo? Permiso. Si uno se da cuenta aquí, mira, tengo el estado óptimo menos el estado estacionario óptimo, y aquí también los controles, ¿ya? Aquí puse cierto espacio X, espacios U, que es el espacio de los estados, el espacio de los controles, alguna norma, no sé qué, no hemos hablado nada de dónde estamos trabajando. Pero lo que quiero es encontrar esta relación que está aquí al lado derecho. Y esta es la parte importante, y esto me explica lo que es el TARPAI. ¿Por qué? Porque si el tiempo, por ejemplo, este t chico está cercano a cero, coloquémoslo cero. ¿Qué pasa? Aquí se nos transforma en un 1, y aquí queda una exponencial negativa, que puede ser muy pequeña si el tiempo t grande es grande. Puede ser muy pequeño, ya, casi cero, pero no me importa. ¿Por qué? Porque acá va a quedar un 1, ¿no? Entonces estas cosas no tienen por qué ser necesariamente cercanas. Pueden estar lejos. ¿Están acotadas? Sí, pero están cercanas. Pueden estar lejos. No necesariamente tan cerca. Y lo mismo ocurre si mi tiempo está cercano al tiempo t grande, a mi horizonte de tiempo t grande. Pasa lo mismo. Acá esta va a ser 1, esta va a ser casi 0, pero me da lo mismo. Vuelvo a tener un 1. Pero entre medio, si ustedes se colocan entre medio, estos numeritos son grandes. Siempre y cuando, estos números pequeños, estas exponenciales son números muy pequeños, siempre y cuando este t grande sea lo suficientemente grande. ¿Ya? Si uno dibuja esa cosa que está aquí, es como una parábola, es como una especie de... Ustedes han visto la suma de estas dos exponenciales, ¿no? ¿Sí? Como un gráfico es como casi una parábola, no es la parábola, pero es similar a eso. Entonces eso es lo que uno quiere probar. Quiere probar que el estado óptimo menos los estados evolutivos y estacionarios y los controles evolutivos y estacionarios estén lo suficientemente cercanos una gran cantidad de tiempo, pero de manera exponencial. Eso es lo que uno espera. Tienen que ser exponenciales. Entonces, les quiero mostrar un ejemplo que realizamos con Rodrigo Lecaros, de la Federico Santa María, y un estudiante de él, de Magíster, Martín Hernández, donde analizamos esta propiedad del TARPAIC, pero para ecuaciones diferenciales, ordinarias, pero con coeficiente aleatorio. ¿Ya? Le colocamos una especie de aleatoriedad a la ecuación. ¿Ya? Aquí, así que olvídense de esto del un espacio de probabilidad, ya, el omega f mu, omega el espacio muestral, f la sigma álgebra y mu la medida de probabilidad. Consideramos tres matrices aleatorias, la de C y B, no se preocupen. Y lo que consideramos fue el siguiente problema de control óptimo. ¿Ya? Entonces aquí está el JT, donde vamos a minimizar la norma del control, queremos un control de norma mínima, eso es lo que estoy diciendo, y también lo que quiero es que mi estado X se parezca a un cierto Z, un cierto target, que lo llamamos nosotros, que es un target fijo, ¿ya? Así que se parezca. ¿Y quién es el X? El X soluciona esta EDO. Yo tengo una ecuación diferencial clásica, si ustedes eliminan este omega chico, quería X sub T o X' más AX igual BU, la típica ecuación diferencial que uno resuelve en el curso D.
La única diferencia es que ahora estas matrices, el A y el B, son aleatorias. Dependen de un cierto parámetro aleatorio. ¿Ya? Entonces, se puede probar que ese problema de optimización tiene solución, tiene una única solución óptima. Es posible probarlo. Se usa el método del cálculo variacional, el típico método del cálculo variacional. Y aquí les quiero mostrar, más allá de los resultados que obtuvimos la propiedad del TARPY con esta exponencial y todo, por un ejemplo. ¿Ya? Hicimos 3 ejemplos nosotros en este trabajo. Y por ejemplo, este es uno de ellos, donde consideramos alfa una distribución uniforme y consideramos la ecuación de este tipo. ¿Ya? Estos son ejemplos numéricos, entonces por eso solamente los colocamos así. La matriz A ya es constante y solamente lo estamos multiplicando aquí por un coeficiente aleatorio. Solamente coloqué este ejemplo. Aquí la B también puede estar multiplicada por un coeficiente aleatorio, pero les coloqué este ejemplo para que vieran más o menos cómo se comporta. ¿Ya? Vimos estas matrices. ¿Ya? Las matrices no son tomadas al azar, tienen que cumplir cierta hipótesis que nosotros hicimos en el trabajo, así que estas cumplen esa hipótesis. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Entonces miren, aquí, en esta imagen de acá, están todas las trayectorias del modelo para diferentes realizaciones de mi variable aleatoria. Para cada realización yo tengo una curva. ¿Ya? Cada uno de los colores es una realización de la EDO, o de mi óptimo, con respecto a mi variable aleatoria. Y la que está segmentada es el promedio, ¿ya? La esperanza. En este caso el promedio porque tengo los datos, así que es el promedio. ¿Ya? Y lo mismo para el caso estacionario. ¿Ya? Teníamos 2 estados, eran matrices 2×2, así que está el X1 y el X2, y aquí lo mismo para el estado estacionario. Y aquí uno ve inmediatamente que el promedio de la primera trayectoria del X1 satisface esta propiedad del TARPY con respecto al promedio también del estado estacionario. Si se dan cuenta, al inicio, mi problema evolutivo está súper lejos del estacionario, puede hasta oscilar, pero después hay una mayor cantidad del tiempo, una gran cantidad del tiempo donde está muy cercano a mi problema estacionario y después se aleja. Entonces aquí estamos en presencia del TARPY, están los 3 arcos. El primer arco donde no sé si se parecen, el arco que es el de mayor intervalo de tiempo donde están cercanos y después donde se alejan. Y lo mismo pasa para el segundo estado. Y aquí pasa por el estado estacionario, pero se aleja rotundamente y después vuelve. Y después se aleja. Y lo mismo pasa con los controles. ¿Ya? Los controles también ocurre lo mismo. Acá solamente está el control, no tengo la esperanza porque el control ya no era aleatorio, y ocurre exactamente lo mismo. Entonces, pudimos ver que la propiedad del TARPY se cumple. ¿Ya? Pero en este caso lo analizamos en el sentido del promedio. ¿Ya? Okay. Entonces era para mostrarle un ejemplito de cómo se ve más o menos la propiedad del TARPY. En general siempre al inicio es bien oscilante y al final vuelve a ser oscilante. Pero la mayor cantidad del tiempo está cercano a mi problema estacionario. Okay. ¿Alguna referencia con respecto a esto del TARPY? Entonces aquí coloqué alguna en orden de año. Una de las más importantes está de Enrique y Alessio, el año 2013, que este es como el pionero en el sentido de establecer la propiedad de TARPY para problemas matemáticos ya finito dimensional e infinito dimensional, la manera de entender el TARPY de manera matemática. Y hay aquí varias consecuencias con respecto a este trabajo. Algunos, ya estos son más nuevos, ¿ya? Que este otro grupo, Lars, Manuel y Anton, grupo alemán, han hecho cosas también de TARPY con otras formas de demostración. Y este es el trabajo que les mencioné con Rodrigo y Martín. Ya, vamos a avanzar un poquito. Entonces, ahí expliqué lo que era el TARPY, de mi título, de mi chat. Ahora, ¿qué es lo que era esto del fraccionario? Esto es el laplaciano fraccionario. Eso es lo que me ha interesado en el último tiempo a mí, trabajar con este operador, que también se le llama un operador no local. ¿Por qué se le llama no local? Si ustedes se acuerdan del laplaciano, que estas segundas derivadas, cuando uno deriva de manera clásica en cálculo 1, por ejemplo, la derivada solo necesita conocer el punto siguiente. ¿En qué sentido? El punto aledaño a donde yo estoy calculando la derivada.
porque cuando uno ve un límite, ¿se acuerdan? ¿Sí? F de x menos f de x más h sobre h. Y el límite cuando h tiende a 0. Entonces lo que estoy viendo es x más h es un número muy pequeño, muy cercano a x. Entonces por eso se llama que eso es un operador local. ¿Ya? Solamente para conocer la derivada en el punto necesito conocer el que está muy cercano a él. En cambio este operador, que es laplaciano fraccionario, es un operador no local. ¿Y por qué? Para conocer la derivada de la u, esta derivada fraccionaria de orden s entre 0 y 1, para conocerla en el punto x, aquí este x está en Rn en todo el espacio, ustedes necesitan conocer las soluciones, necesitan comparar con todas las posibles soluciones en todo Rn. Fíjense, aquí tienen u de x menos u de y. ¿Sí? Están comparando con u de y el y está en todo Rn. Entonces yo quiero conocer la derivada fraccionaria aquí, y lo que tengo que es comparar esta función u con todos los posibles vecinos que pueda tener en todo el espacio. ¿Ya? Y aquí obviamente hay un cierto kernel, que es esta fracción, y este es el valor principal, porque esta cuestión puede ser 0. ¿Ya? Puede tener problema acá, puede ser no singular. Ya, este es el operador de Laplace fraccionario. ¿Ya? Hay otra forma de definirlo a través de transforma de Fourier y otras cosas, pero nosotros nos vamos a enfocar en este tipo de operador. ¿Ya? Una cosa también interesante que es la derivada normal, no local. En general, cuando uno trabaja con EDP o en teoría de control, uno siempre necesita esto de la derivada normal. En el caso de las ecuaciones fraccionarias, la derivada normal vuelve a ser también un operador no local. Si la quiero colocar el x acá afuera de mi dominio, necesito de nuevo compararla con todo mi dominio, un cierto dominio omega. ¿Ya? No me importa mucho esto, pero es para más o menos que lo que voy a ver al final. Ya, este operador fraccionario, uno dice, esa cuestión tan fea que colocó ahí, esa integral horrible, ya no es un límite, es un límite, pero un límite distinto. ¿Para qué sirve? Aquí estos son dos papers, uno más o menos antiguo y uno, no son relativamente nuevos, pero son dos papers, uno publicado en Nature y el otro también en Nature, que trataron de explicar, sobre todo uno es el tema de como el albatros o la gaviota, cómo cazan, ¿ya? Y lo que, más allá de lo que lean ahí, lo que tratan de explicar estos papers es que cuando un predador marino va a cazar, no sé, los peces, lo que ve es que a veces la mejor opción para poder comer no es ir donde hay la mayor cantidad de presas, donde están todos juntitos. ¿Han visto que los peces, los más chiquititos, se mueven así como en un cardumen, todos juntitos? Dice que lo mejor es ir donde están dispersos estos peces. ¿Ya? Y la mejor forma es esa porque se dan cuenta que este tipo de las gaviotas, el albatros para cazar, sigue un cierto movimiento browniano, o un lady fly que le llaman, para poder cazar. Y ese movimiento, este lady fly, tiene que ver con el laplaciano fraccionario. ¿Ya? Entonces, está súper ligado, ¿ya? No quiero entrar mucho en detalle en eso, porque si no vamos a perder toda la charla solamente hablando del laplaciano fraccionario, pero es para que entiendan que sí tiene una aplicación real esta cuestión. ¿Ya? No es antojadizo. No es solamente un ente matemático. Ya. Entonces ahora les quiero explicar por qué también esta cuestión de exterior. ¿Ya? Cuando uno ve EDP clásica, por ejemplo, lo que está al lado izquierdo es la ecuación del calor clásica con un dato de borde. ¿Ya? Uno aquí lo coloca, este simbolito que está acá significa la frontera de mi dominio omega, un dominio cualquiera, ¿ya? Omega. Cuando uno ve la ecuación del calor, uno dice, ya quiere colocar un dato, este se le llama el dato Dirichlet, uno dice, bueno, la coloco en la frontera. Ese problema está bien puesto, uno lo estudia en EDP y saca propiedades, la solución fundamental y estudia millones de cosas. Entonces uno dice, ya, pero y ahora si colocó el laplaciano fraccionario haga lo mismo. Coloque la G en la frontera. ¿Cuál es el gran problema? Que ese problema, si yo ahora lo miro de manera estacionaria, ni me importa la evolución, veo el problema elíptico así, y le coloco 0, fíjense, dato borde 0, ese problema está mal planteado, está mal puesto en el sentido de Hadamard. ¿Ya? Hadamard dice que tiene que haber existencia de solución, unicidad de solución y dependencia continua de los datos. Ese problema no cumple esas propiedades. Entonces, si uno
vea la literatura del laplaciano fraccionario, la condición correcta que reemplaza este borde, que es una condición en el borde, es en el exterior. Y eso hace que todo el problema se transforme o sea más difícil de abordar, porque ya no es esto cuando uno ve la ecuación del calor es una traza, solamente pongo la función y la restringo a una línea, que es la frontera, sino ahora ya tengo la solución en todo el exterior. ¿Ya? Hay millones de aplicaciones de este problema, no quiero entrar en mucho detalle. Ya, estos son los 3 papers más importantes que uno tiene que leer si quiere aprender del laplaciano fraccionario. Casi todos de Baldinocci, pero son muy buenos. Este libro es muy bueno también. Es muy bueno. Ya. Y este también es un poco difícil de leer, pero no es un libro, es un paper, pero ya cuando uno lee el libro este es más fácil. ¿Ya? Están en diferentes años, pero por eso. Ya el 2016 ya estaba más bonito todo. Ya, entonces vamos a los resultados que yo tengo en este trabajo. ¿Cuánto tiempo me queda? No me acuerdo cuándo terminaba yo. 20 minutos, profe. Ah, ya, me queda mucho tiempo, ya estaba apurando. Gracias. Entonces, Tarpac, y aquí coloqué el caso Robin, o Robin, no sé cómo se pronuncia, perdón. Este es el caso Robin. Este es el caso sencillo que nosotros probamos. ¿Ya? Matemáticamente, o la formulación del problema se ve súper feo, ¿ya? Pero el más sencillo, y les voy a explicar por qué es el más sencillo matemáticamente. Entonces nosotros consideramos este problema. Colocamos minimizar este funcional. Aquí el U ahora es el estado, ¿ya? El G el control. ¿Por qué uno cambia las letras? Porque, si se dan cuenta, el laplaciano fraccionario, uno coloca UX menos UI. Entonces son 2 puntos. El X y el Y son 2 puntos en Rn. Entonces ya no le gusta trabajar con la letra I ni la letra X. ¿Ya? Entonces uno tiene que cambiar un poco la notación. Ya, colocar ese funcional, entonces voy a minimizar nuevamente. Aquí estoy diciendo que quiero un control de norma mínima. Y también quiero que mi estado se parezca a un estado dado. Se U sub D es alguien dado. ¿Ya? Si quiero minimizar todo eso, sujeto a que ese U que está ahí, es solución de un cierto problema. ¿Y qué problema es? La ecuación del calor, la que está arriba, la ecuación del calor fraccionaria, y sujeto a una condición de tipo Robin, que es derivada normal más como una forma en el sentido del dato Dirichlet igual alguien. ¿Ya? Todo el tipo típico, el problema de Robin. En el caso, no sé, pues si uno ve la ecuación ¿cómo se escribe aquí? No importa. Si uno quiere ver el caso clásico de la ecuación del calor, aquí aparece la derivada normal, el U y el G, lo mismo, pero acá en la frontera. ¿Ya? Eso es todo. La derivada normal exterior, en el sentido de la normal está apuntando hacia afuera del dominio. ¿Ya? Ustedes lo saben por orientación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Me acuerdo que hasta en álgebra 1 hablábamos de eso, la orientación de curvas. Lo hablamos. Ya, entonces es el problema. Entonces este problema se ve bastante feo, pero tiene unas particularidades muy bonitas. ¿Ya? Ese beta es una función no negativa en L1, en el exterior. Se tiene que considerar porque para poder tener el buen planteo de este problema necesito esta beta en L1. El U, que sería mi región o mi conjunto de controles, son todos los controles en L2 en tiempo y L2 en el exterior, Rn sin el omega, y con una cierta medida mu. ¿Ya? Donde aquí yo les voy a explicar como que, no voy a explicar mucho, pero se define a través de la medida Lebesgue clásica, pero multiplicada por este cierto coeficiente beta. ¿Ya? No es la medida clásica, ya no es de mu igual de x, que sería la medida Lebesgue, sino ahora con un cierto coeficiente beta que es en LU. ¿Ya? Entonces aquí hay que hacer todo un tratamiento para poder definir el buen planteo de este problema, y aparecen estos espacios horribles, si se dan cuenta. Uno necesita tomar este espacio HS, omega beta, donde la norma que uno define es esa, que es la norma L2, en el conjunto, una norma L2 en el exterior, pero con un cierto coeficiente, más aquí como un laplaciano fraccionario, pero en un dominio extraño. ¿Ya? Y ese dominio es súper intuitivo, ¿ya? Es intuitivo, es todo el dominio
y después por componentes lo saco. Como una fibra, ¿ya? Una especie de fibra. Un fibrado. Ya, este espacio es un espacio de Hilbert con esta norma. Se puede probar, la demostración es bastante larga, pero se puede probar que es un espacio de Hilbert, créanme. Por eso la letra H, ¿ya? De Hilbert. Y es bien feo. ¿Ya? Les quise mostrar nomás porque para que vean que la cuestión se vuelve un poco caótico cuando uno se pone a trabajar estas ecuaciones fraccionales. Y esta medida mu, como la tomamos en particular como beta veces la medida Lebesgue, esta norma que está acá uno la puede reescribir. ¿Y en qué sentido? En vez de colocar beta aquí, este coeficiente beta 1/2, se lo puede pasar al espacio L2. ¿Ya? Fíjense que L2 uno puede definir con qué medida lo está trabajando. ¿Ya? Entonces este es el espacio L2 del exterior del dominio bajo una cierta medida mu. Es lo mismo. Ya. Entonces, definición. Típico cuando la gente trabaja en EDP, dice, ya, ¿qué es la solución? ¿Cómo va a trabajar solución? En general, nosotros siempre trabajamos con soluciones débiles. ¿Por qué? Porque las soluciones fuertes son súper difíciles de encontrar. ¿Ya? Entonces, uno solamente pide débil. ¿Y en qué sentido débil? Más allá de lo que está en la definición. Aquí tengo una solución U que está en L2 y es H1. Quiere decir que su derivada en tiempo, en el sentido de la distribución, está en L2. Entonces ya ni la ecuación que yo coloqué al inicio tiene sentido de manera puntual, tiene sentido de manera variacional. Entonces aquí uno tiene que empezar a estudiar otras técnicas para encontrar soluciones. Uno esperaría, no sé, cuando analiza la ecuación del calor, que la solución sea al menos C1 en tiempo, cosa que tenga derivada continua. Ahí uno podría estudiar la ecuación de manera puntual, pero a uno le interesa estudiarla de manera variacional. ¿Ya? Entonces le llama solución débil si se cumple esto que está aquí en rojo. ¿Ya? Entonces, acá lo importante es que uno recupera lo que conocía de la ecuación del calor. Cuando uno tiene la ecuación del calor fraccionaria con dato exterior de tipo Robin, uno puede formular nuevamente mi problema de manera variacional, como aquí está este un producto en dualidad, no se fijen en eso. Esta es una forma bilineal, simétrica, ¿ya? Esto es lo clásico que uno hace con el laplaciano, más aquí igual alguien la integral de los datos, alguna cosa de los datos. Esta formulación variacional nos permite a nosotros probar todo de manera mucho más, no más fácil, pero un poco más directo. ¿Ya? Entonces este EDE, este EDV, esta cuestión que está aquí horrible, y lo que hace es que junta el laplaciano fraccionario con la derivada normal no local. Los puede juntar. ¿Sí? De una manera que algo que estaba en el dominio y otra cosa que está en el exterior, los juntan uno solo. Y esa es la gracia que tiene. Ya, entonces, lo primero es un resultado de mi colega, de Mahamadi, con Verma y Arvid Antil. Arvid también es de la Universidad de la George Mason University, y donde caracterizan el problema, el control óptimo. ¿Ya? El primero, ese funcional que yo coloqué, que era el número 4. ¿Qué es esto? Esto que está aquí, uno dice que esto que está acá, que horrible, que no se entiende nada. Netamente, esto que está aquí es la teoría de multiplicadores de Lagrange para ecuaciones diferenciales. Cuando uno está en cálculo en varias variables, uno dice, mire, tengo un problema de optimización, de minimización y maximización, sujeto a algo. ¿Sí? Alguna que cumpla, que las soluciones estén en una cierta superficie, bla, bla, y uno estudia todo lo que es la teoría de los multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Para poder encontrar el óptimo. Bueno, cuando uno pasa de P, puede hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, el problema de minimización se basa después en encontrar alguna multiplicador de Lagrange, que en este caso ahora son funciones, ya no es una constante, son funciones, y esas funciones satisfacen ciertos problemas, que es la misma ecuación, pero esta es retrógrada en tiempo. La única diferencia. Esta se le llama que es el problema dual, ¿ya? O backward en tiempo. Entonces, esta es la ecuación. ¿Y cuál es la gracia? Que el óptimo, ¿sí? Mi control, viene dado exactamente por la solución de este problema 6, restringido a sigma. Sigma es el Rn sin omega cruz 0t, el exterior. Entonces lo que uno puede hacer con esto es caracterizar cuál es mi control óptimo a través de la solución de una EDP. La gracia de esta EDP, si se dan cuenta, ya no tiene control, es cero aquí,
no tiene nada, y también es 0 acá, eso no da lo mismo. Tiene un cierto lado derecho, pero ese no molesta en nada, pero es 0. Ya no, es una ecuación que no tiene control. Entonces esa es la maravilla que tiene. Bueno, yo les dije que el TarPy tenía que ver con un problema estacionario también, entonces uno considera el problema análogo, en el mismo estacionario, ya no coloca la derivada en tiempo, bla, bla, bla. También uno puede probar, también está probado por Mahamadi, Arvid y Katri, que tiene una solución, el problema de optimización, y también viene dado por esto que está acá. Exactamente lo mismo. ¿Y qué probamos nosotros con Mahamadi? Nuestro primer resultado fue algo bien interesante, que el promedio de los controles óptimos, aquí fíjense, este es un promedio, tengo 1 sobre t por la integral de t, como sería la norma L1, solo 1 sobre t, el promedio de los controles evolutivos converge al control estacionario. Es un primer resultado. Y fuerte en L2. Eso es importante. Quiere decir que es norma. La norma, aquí si coloco la norma de este menos el G barra en L2, converge a 0. Y lo mismo para el estado. El estado también converge en promedio. Es un resultado bien interesante. Y el segundo resultado que probamos fue el TarPy. Pero aquí hay una particularidad. El TarPy no fue completamente. ¿Por qué? Porque encontramos un TarPy para el estado y para el estado dual, no para el control. Y ese fue el gran problema que obtuvimos. Pero esto fue lo mejor que se puede obtener. Si aumentábamos regularidad y cosas que no quiero entrar en detalle, uno podía aquí colocar el control G. Pero nada más que eso. Entonces ahí está el resultado de TarPy, que es lo que queríamos, estas exponenciales por una cierta constante. Aquí están estos datos, que no me interesan porque son datos dados, y que eso es una constante, y es finita. Así que eso no me importa. Lo interesante es que esta constante que está aquí, solo depende de gamma, donde gamma es parámetro de la exponencial, pero no depende del horizonte de tiempo t grande. ¿Ya? Y esa es la parte más complicada de probar este resultado. Este resultado es fácil de probar, uno siempre puede encontrar este tipo de exponenciales, pero con una constante que dependa del tiempo, ¿ya? Del horizonte de tiempo t grande. Entonces lo importante del resultado es encontrar la constante que no dependa del tiempo t grande. Esa es la parte difícil, es bien complicado. Ya, ¿cuál fue el otro caso que vimos? El caso Dirichlet. Me imagino que ya me quedan poquitos minutos. El caso Dirichlet. Entonces, como lo que hablaba al principio sobre la ecuación de esto del dato exterior. Es la ecuación del calor, y ahora coloco solo U igual G en el exterior. Es el mismo problema de optimización, exactamente lo mismo, y ahora coloco un dato G. El gran problema que tiene esta cosa que está aquí, bueno, eso no fijen, es la solución. Ya no tengo solución débil. No tengo. No hay solución débil. Piensen que lo único que puedo encontrar es una función U que esté en L2, tanto en espacio como en tiempo. No tiene ni derivada, ni en el sentido de distribuciones, nada, no tiene absolutamente nada. Y dice, pero ¿y cómo? Si la ecuación tiene derivada, aquí tiene una derivada en tiempo y una derivada en espacio. Ya, no puedo hacer eso. Y ese es el gran problema de trabajar el caso Dirichlet. Solo puedo definir soluciones a través de lo que se llama el método de transposición. Hay una gente que también le llaman soluciones ultra débiles. ¿Ya? Pero los que trabajamos en EDP en general le llamamos solución por transposición. Y que viene dado a través de un problema dual, y que el problema dual le entrega una solución a mi problema primario. ¿Ya? Todo esto hace que estudiar tanto la propiedad de TarPy como cualquier otra propiedad del caso Dirichlet sea más complicado, mucho más complicado. Y aquí aparece también este operador, la derivada normal no local, y eso también hace que toda la cuestión se transforme en caos para poder estudiar la ecuación. Entonces, ¿qué hicimos con Mahamadi? Y aquí también es la parte de la novedad de nuestro trabajo. Dijimos, bueno, mire, tengo solución dada por transposición, ¿y qué podemos hacer? Mire, vamos a la teoría semigrupo. Entonces estamos mezclando EDP, optimización, aplicación, teoría del TarPy, bla, 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 y nos fuimos a la teoría semigrupo. ¿Ya? Esto en general en la carrera no se ve, en general se ve, puede ver en un seminario ya en el magíster o en el doctorado, pero una teoría muy bonita que es para tratar de entender o generalizar lo que uno conoce en Edo.
Cuando uno tiene la EDO clásica x' igual a por x, uno dice, mire, si A es una matriz, uno dice, bueno, la solución es una exponencial matricial, ¿cierto? Y uno dice cuál es la solución, define qué es la exponencial de matrices, bla, bla. Entonces, lo que intentó hacer la teoría de semigrupos fue extender eso al caso que A ya no es una matriz, sino un operador. Y obviamente un operador no acotado. Entonces, con esa teoría nosotros empezamos a analizar el laplaciano fraccionario. ¿Ya? Entonces uno sabe que el laplaciano fraccionario es el generador de un semigrupo, bla, 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 pero es en espacios bonitos. Entonces lo que nosotros pudimos ver que es traspasar toda esa teoría a espacios más feos. Feos en el sentido de que no, son espacios no naturales, ¿ya? No L2, no nada de ese tipo. De aquí ya no quiero entrar mucho en detalle, pero lo que hicimos fue extender mucho la teoría que se conocía, pero extenderla a otros espacios. Y también extendimos unas definiciones que se dan en el libro de Mario Stusnak con respecto a control y observación, en el sentido de teoría de operadores. Extendimos lo que se llama el operador de control admisible y un operador de observación admisible. ¿Ya? Y son estos dos operadores que están aquí. ¿Ya? Lo extendimos al caso fraccionario y bla, bla, bla. Entonces, bien, tuvimos que hacer toda una extensión. Tuvimos que probar varias cosas para poder relacionar lo que se conoce en el caso clásico, calor, con el caso laplaciano, fraccionario, y hicimos hartas cositas y llegamos a que nuestro problema del calor lo podíamos escribir como un problema de Cauchy abstracto, con ciertos operadores A y B. ¿Ya? Y esa fue la gracia de todo el trabajo. Estos operadores A y B están en espacios malos, en ciertos espacios malos entre comillas, pero nos permitió dar una única solución, pero un poquito más regular. Miren, ahora al menos continua en tiempo. Antes no teníamos ni continuidad. La solución dada por transposición no es ni continua. Es solamente cuadrado integrable. Pero ahora, con todo este análisis que hicimos, pudimos lograr que fuera continua. ¿Dónde? En un espacio feo. H menos es un espacio dual. Pero al menos tenemos continuidad. Y eso nos permitió hacer todo el trabajo que venía en adelante. Entonces también obtuvimos un resultado de regularidad maximal y bla, 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 bla. ¿Ya? Aquí no quiero entrar en detalle en eso. Ya pudimos mejorar un poco la regularidad. Y también pudimos probar que este operador B que definimos acá es un operador de observación admisible, dada por la definición que había mostrado antes. Entonces, dado todo eso, ya estoy en la hora creo, bueno, Mahamadi ya había probado la existencia de soluciones para el problema de control óptimo, lo mismo que antes, bla, bla, bla. Probamos este resultado. Entonces, nuevamente, solo pudimos probar que el estado óptimo y el estado óptimo en este sentido del dual, el multiplicador de Lagrange, satisfacen la propiedad de Tarpey. Y si le colocamos el control, aquí está el G, solamente llegamos a esta cota. ¿Ya? Esa exponencial uno diría, oiga, pero si son las mismas exponenciales que está aquí, páselas para el otro lado, ¿cierto? No podemos porque no hay continuidad. Fíjense que aquí las normas que tenemos no es las funciones continuas en tiempo. Si aquí este L2 tuviéramos continua en tiempo, esas exponenciales las podríamos pasar hacia el otro lado, pero no lo teníamos. Así que solamente obteníamos esta relación con el control. Fue lo mejor que pudimos hacer. No había otra forma de hacerlo mejor. Ya, pero como conclusión, pudimos obtener de nuevo el Tarpey. Y esa fue la parte interesante. Entonces, algunas cosas problemas abiertos que planteamos que hemos querido estudiar con Mahamadi. Lo primero es la versión discreta. ¿Por qué? Porque les dije que la motivación era tratar de entender lo que pasaba en la realidad con los problemas estos de ingenieriles. Y claro, hasta aquí está todo muy bonito, teoría, bacán, todo maravilloso, pero ahora hay que meterlo al computador y ver si la cuestión funciona. Entonces, lo primero es hacer la versión discreta del Tarpey.
¿Qué sentido tiene hacer una versión discreta? ¿Cómo sería? Esto se complica bastante, sobre todo por el laplaciano fraccionario. ¿Ya? Pero hay ya un par de papers nuevos que tratan de cómo uno puede encontrar una representación explícita del laplaciano fraccionario discreto. ¿Ya? Son bien feas, pero al menos ya tenemos algo. Lo otro es ahora ya considerar la derivada fraccionaria, pero ahora en tiempo. Aquí puse algunas de las clásicas definiciones de derivada fraccionaria en tiempo, la Caputo, Riemann-Liouville, Caputo-Fabrici, hay millones de mezclas, millones. Y eso trataríamos de entender más o menos cómo la memoria en una ecuación diferencial parcial afecta para el TARPY. Solo puedo adelantar que en cualquiera de estos casos, cualquier del tipo de derivada fraccionaria en tiempo que uno considere, uno ya no va a poder encontrar las propiedades de TARPY, en el sentido de que uno tenga una cota exponencial, lo que está al lado derecho sea exponencial. Es imposible. Uno va a obtener una cota polinomial, que se aleja un poco del espíritu de lo que era la propiedad de TARPY, pero es para poder entender esto de la cercanía entre el problema evolutivo y el problema discreto. Y ya lo que estamos trabajando con Mahamadi es ver el problema ahora ya semilineal. ¿Qué quiere decir? Agregarle un término no lineal a la ecuación. ¿Ya? Y ver cómo ese término no lineal afecta todo al problema tanto evolutivo como estacionario y los problemas de control óptimo. Y otro problema que se me olvidó mencionar aquí tiene que ver más ya con la teoría de control y con teoría de juegos. Hay algo nuevo que se está trabajando en teoría de control que se llama analizar la controlabilidad a través de, por ejemplo, los equilibrios de Nash, ¿ya? O Stackelberg. Y eso podría ser también estudiado para la ecuación del calor fraccional. ¿Ya? Una cuestión bien entretenida ahí que está con mezcla teoría de juego y control, y que eso también sería otro problema que quizá alguien, no sé si a alguien de ingeniería matemática le interese, pero bueno, mezcla dos cosas, ¿eh? Teoría de control y teoría de juego. Eso, muchas gracias por la atención y cualquier pregunta o consulta, bienvenida.